Muy buenas tardes, amables televidentes de SIC Televisión. Presento una nueva edición de su programa AgroCIA SIP, programa producido por el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia con SIC Televisión. Conducción, ingeniero Martín Román Serrano Cubas, presidente del capítulo. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero Julio Valer García, con quien conversaremos el tema uso de sustratos en el cultivo de arándanos. Muy buenas tardes, ingeniero Julio Valer. Buenas tardes, ingeniero. Aquí acompañando a ustedes, al capítulo, y siempre promoviendo lo que es la agricultura peruana, ¿no? Estamos listos para las preguntas correspondientes. Bien, ingeniero. ¿El suelo es un sustrato? Consideremos que el suelo, ¿no? En sí, el suelo es un sustrato, pero el sustrato no es un suelo propiamente dicho. Un sustrato viene a ser una base donde la planta puede crecer, donde le entrega los nutrientes, pero también está confinado un espacio para que las raíces no puedan salir de ese volumen de sustrato, ¿no? Y el sustrato no tiene arena, limo, arcilla como lo tiene el suelo. Esa es una de las diferencias principales. Bien, ingeniero Julio Valer, dígame, ¿cuál es la clasificación de los sustratos? Los sustratos se pueden clasificar en dos grupos. Los inorgánicos y los sustratos orgánicos, ¿no? En lo que es sustratos inorgánicos podemos tener arenas, grava, perlita, vermiculita, lana de roca, ¿no? Estos sustratos, por ejemplo, en el caso de la perlita, son materiales silicatados que por altas temperaturas se expande el mineral y se obtiene una transformación del mineral con una densidad muy baja, ¿no? Podemos estar hablando de densidad de 0.05, con una capacidad de porosidad del 95%, ¿no? También tenemos las gravas, las arenas, hay las arenas finas, las arenas gruesas, en sí. Y en el tema del orgánico, que es lo que es el potencial que se ve actualmente, tenemos cascarilla de arroz, que tenemos bastante acá en los valles de la costa, en la selva también. Tenemos lo que es la turba, que es un material importado propiamente dicha, ¿no? Tenemos, actualmente está empezando a usar los chips de pino y lo que es la fibra de coco. Entonces, ahí están las dos clasificaciones, como los inorgánicos y los orgánicos. Entonces, ahí viene la habilidad nuestra de poder mezclar, elegir en base a sus capacidades o propiedades físico-químicas del sustrato, cuál es el mejor para el cultivo. Bien, ingeniero, ¿por qué los sustratos tienen diferentes tipos de duración? Bien, los sustratos, el ciclo de vida de un sustrato va a depender de la relación carbono-nitrógeno. Es uno de ellos, ¿no? Nosotros sabemos que la relación carbono-nitrógeno es la proporción de unidades de carbono sobre unidades de nitrógeno. Se estima que el ideal es 30 unidades de carbono por una unidad de nitrógeno. Esa es la relación ideal. Mientras nosotros tengamos más carbono, ¿no? Significa que el material, es decir, el numerador aumenta, por lo tanto el resultado va a ser creciente. Mientras más creciente sea el resultado, ese material va a ser más atacado, va a ser más mineralizado, y mientras más grande sea la mineralización, más rápido se va a descomponer. Por ejemplo, tenemos una cascarilla de arroz que tiene una relación carbono-nitrógeno sobre 70, 80. La turba tiene una relación de 50 aproximadamente, si es turba rubia o turba negra. La turba negra es mucho más alta, estamos hablando de 60 o 70, mientras que los chips o la fibra de coco
podemos llegar, en el caso del polvo, un 50 de relación carbono-nitrógeno, 40-50, pero después las otras granulometrías que son más grandes, estamos hablando de los chips o los pits o los pelos de coco propiamente dicho, pues llegan a tener relación de carbono de 20, 15, 10. De un cultivo de arándano permanece en producción, su ciclo de vida, vamos a decir, productiva de un arándano son 10 años. Entonces, si yo coloco un sustrato con una relación carbono-nitrógeno muy baja, como el caso del coco, pues al cabo me va a aguantar en 10 años una degradación o una mineralización del 8, del 10%. Si yo le pongo cascarilla de arroz, posiblemente este se degrade en 3 años. ¿Y qué va a hacer? Que nuevamente tengo que invertir cada 3 años en reponer el sustrato, pero no solamente repongo el sustrato, sino que ese sustrato al mineralizarse crea un estrés en el cultivo, un cultivo estresado, menor producción, fruta más pequeña, pérdidas de agua, pérdida de nutrientes, los costos se elevan. Entonces ahí viene el expertise del técnico en sugerir cuál es el sustrato que se debería utilizar teniendo en consideración esta relación carbono-nitrógeno, ¿no? Bien, ingeniero. ¿Qué tipo de sustratos se usan en el Perú? Bueno, actualmente en el Perú se está utilizando lo que es, todavía se usa cascarilla de arroz, ¿no? El costo es muy, muy económico. Se está hablando que la tonelada de cascarilla de arroz puede estar sobre los 70, 75 dólares, dependiendo de la procedencia y el lugar de destino. La turba se está utilizando bien, mucho se utiliza turba en suelo, todavía se está sembrando, se está haciendo siembras de arándanos en suelo. Es una práctica que se empezó, creo que porque vino de Chile, esta forma de hacer cultivo, pero las nuevas variedades, la nueva forma de hacer agricultura va a desplazar esta técnica, ¿no? Se va a colocar sustratos confinados en bolsas o en macetas de plástico, de PVC, ¿no? Y también está creciendo el uso de la fibra de coco. Un poco a poco se está dándole el valor agronómico que la fibra de coco tiene, y los nuevos cultivos, las nuevas extensiones van a estar dirigiéndose a esta forma de hacer agricultura sobre un sustrato de fibra de coco que tiene una baja tasa de mineralización, y otra ventaja es que tiene un SIC muy bajo, no permite la retención de iones. Para el caso del arándano, que es un cultivo sensible a sales, un sustrato que retiene iones eleva la salinidad y le puede afectar al cultivo. Esa ventaja la tiene la fibra de coco, más no así la cascarilla de arroz y tampoco la turba. Ingeniero, ¿por qué se recomienda que el cultivo del arándano se realice sobre sustratos especiales? Sí, esto está concatenado con la respuesta anterior, o con la pregunta anterior. Es porque el arándano es un cultivo que necesita un pH ácido. Primera consideración, esto implica que los sustratos tienen un pH ácido. La turba está llegando, puede ser un pH hasta de 5, ¿no? Mientras que el coco puede estar entre 5,5 y 6,5 en algunos casos, que se adecúa a la demanda de pH del arándano. Ahora, lo otro que tiene la fibra de coco es que tiene un SIC bajo, como lo comentábamos. Baja tasa de mineralización, por lo tanto puede soportar el ciclo de arándano, que es 10 años, con suficiencia. Entonces, nosotros vamos a tener en una maceta de 30 litros, sembradas ahora en 2020, al 2030 posiblemente vamos a tener en esa maceta de 30 litros de volumen inicial, unos 28 o 27 litros de coco. Casi no se ha destruido. Si nosotros pusiéramos otro sustrato, por ejemplo arroz, posiblemente tendríamos un volumen de 30 litros, vamos a pasar un volumen de 5. Y si es turba, posteriormente pasaremos un volumen de 20. Entonces, esas características hacen que unos sustratos sean mejores que otros. Bien, ingeniero, ¿qué característica debe tener el mejor sustrato para el cultivo del arándano?
No hay el sustrato ideal. ¿Sí? El sustrato ideal propiamente dicho no existe, pero nos podemos acercar mucho, ¿no? Y va a depender de dónde está ubicada nuestra plantación. Las condiciones climáticas de la costa no es igual en toda la costa. Tenemos condiciones climáticas en Olmos, en Piura, diferentes a las de Virú, diferentes a las de Lima y diferentes a las de Ica. Por ejemplo, en Ica tenemos una alta radiación, tenemos una agua no tan buena y no tiene mucha agua. Si nosotros subimos a lo que es el Valle Virú o la irrigación de Virú, vamos a ver que el agua viene del río Santa, por lo tanto tiene una conductividad muy baja y hay suficiente agua. Si nos vamos a Olmos, Olmos también tiene, a pesar que jala agua del río Huancabamba, mezcla agua con agua de pozo. El agua de pozo es salobre. Entonces el agua que está llegando hacia los campos de cultivo no es un agua con las sales ideales, tiene un poquito elevado las sales para el cultivo del arándano, ¿no? Entonces, esas diferencias de climatologías o de recursos de cada zona hace que uno tenga que saber qué sustrato utilizar o qué mezcla de sustratos tengo que poner. Por ejemplo, la mezcla que utilice en Ica no va a ser la misma mezcla que utilice en Virú o la que utilice en Olmos. Ahí tiene que conjugarse mucho, conocer mucho los tipos de sustratos, sus propiedades físico-químicas, y en base a ello nosotros podemos usar un solo sustrato o una mezcla de sustratos que tenga como fin darle las mejores condiciones a las raíces de las plantas para que éstas lo puedan absorber los nutrientes y el agua y puedan completar con éxito su ciclo de producción. Bien, ingeniero. ¿Se puede hacer producciones orgánicas cultivando en sustratos? Sí, actualmente sí, se está exportando arándamos orgánicos con certificación orgánica, ¿no? Y es un mercado que crece día a día, ¿no? Pero claro, ahí tenemos que diferenciar el mercado europeo con el mercado americano. Por ejemplo, el mercado americano te acepta la siembra en sustratos, ¿no? 100%, mientras que el mercado europeo sí te pone algunos peros. No acepta un sustrato 100% para hacer cultivo orgánico. Tendría que hacerse con una mezcla de materia orgánica, para el caso europeo. Bueno, independientemente, uno tiene que empezar con un sustrato certificado, base. Una vez que tienes el sustrato certificado, pues no estás usando suelo. Si fuese suelo, tendrías que pasar 3 años de transición para luego posiblemente obtener la certificación orgánica o ecológica. En el caso del sustrato, el sustrato ya viene certificado como orgánico, por lo tanto, tienes un tiempo cero muy rápido, inmediato. Ahora te falta crear la otra estrategia, cómo nutrir a la planta. Felizmente, en el tema técnico sobre nutrición vegetal certificada, ya tenemos en el mercado disponibilidad de nitrógeno soluble con certificación orgánica, fósforo, potasio, pero aparte podemos tener las otras herramientas que de repente en el cultivo comercial no lo vemos. Casi siempre basamos todo en los compuestos químicos sintéticos, que es mucho más rápido obtenerlos. En la agricultura orgánica habrá que preparar bioles, caldos orgánicos, caldos nutricionales, ¿no? Añadir ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, que sí se puede obtener de forma certificada, o se puede producir en la propia finca, ¿no? El ácido piroleñoso, que también se puede utilizar. Es decir, en la parte nutricional tiene que haber una capacitación del técnico para ese manejo adecuado, independientemente de la otra parte, que es la de sanidad, ¿no? Pero sí se está haciendo arándamos con certificación orgánica, el mercado está muy bueno, tiene muy buenos precios, ¿no? Y es el otro segmento del mercado que va a crecer. Ingeniero, el tiempo es tirano en televisión. Tenemos la última pregunta y ya tenemos que cerrar el programa. Yo creo que de este tema da para otra oportunidad, otro programa. Así que cerraremos por hoy.
Esta es la última pregunta. ¿Qué otros cultivos de agroexportación se puede sembrar en los sustratos? Es interesante. No solamente todo es arándano, vamos a citar en el caso de Europa o en el caso de Holanda, sobre todo España, en la zona de Andalucía o en Holanda, se utiliza los sustratos para la producción de hortalizas, ¿no? En el caso de hortalizas se basa la producción, en el caso de Andalucía, de Almería básicamente, la producción de hortalizas está en 8 cultivos, ¿no? Pepino, el pepino que nosotros decimos pepinillo, ¿no? El melón, la sandía, las judías, los calabacines, los pimientos, los tomates, ¿no? Y casi todo se hace en sustrato. Y esto permite hacer el control nutricional, porque se estima que el sustrato no debe tener concentraciones minerales, por lo tanto, se parte de un sustrato inerte. Entonces, el cálculo nutricional sabe uno que cuánto necesita la planta y cuánto le va a dar por la fertirrigación. Y como no va a fijar iones, o no fija demasiados iones, yo puedo calcular cuánto más en el otro ciclo de riego, cuánto más de nutrientes tengo que darlo. Por lo tanto, puedo obtener producciones máximas, ¿no? Se está hablando en tomate, ya no se habla por hectárea, se habla por metros cuadrados, se puede obtener 10, 15 kilos, ¿no? Es en el caso de hortalizas. En el caso de frutales, se está experimentando con bananos enanos. En el caso de manzanos, así, ¿no? Hay manzanos, hay membrillo, uva, papaya, hablamos del banano, en variedades pequeñas o enanas, en sustratos de volumen de 50, 60 litros, y la verdad que es impresionante de lo que se está obteniendo. Claro que acá todavía no ha llegado, nosotros estamos experimentando estos cultivos, y es posible que en los próximos años esto empiece a crecer, empiece a masificarse, y vamos a ver que en pequeñas áreas o en áreas reducidas vamos a tener producciones muy rentables. Solo quería comentar que en el caso de Andalucía, por ejemplo, sí, el área que utiliza un agricultor o que tiene un agricultor es de 2 hectáreas en invernadero. Y ese agricultor con 2 hectáreas, su cosecha le sirve para vivir y para vivir bien. Acá nosotros vemos que un agricultor con 2 hectáreas, pues, no tiene un horizonte de éxito. Entonces, hay una tecnología que sí está bien y aquí creo que falta mejorarla, ¿no? Por último, estoy mostrando aquí lo que es los sustratos de fibra de coco que Coco Green vende. Por ejemplo, este es un sustrato que va a obtener 7 litros. Una vez que se hidrate, esto va a crecer y ahí se va a sembrar. En el caso de este sustrato es para arándanos, ¿no? Acá tenemos un bloque que nos va a rendir 25 a 28 litros de volumen final. Al momento de hidratarse, esto crece, está confinado en la bolsa y es acá donde va a crecer el arándano y va a ser toda su vida, durante 10 años, ¿no? Y este coco es el que va a soportar el cultivo. La bolsa está hecha para 5 años. Cuando se deteriore la bolsa, simplemente se quita la bolsa y se coloca otra bolsa. Y ahí vamos a hacerlo en 10 años. Esa es la diferencia de los sustratos. Y en realidad, el peso, si esto fuese tierra, ¿no? Si esto fuese el volumen de 7 litros, por la densidad aparente que tiene, pues estaríamos hablando aproximadamente de 12, 14 kilos. Esto de acá, cuando esté hidratado, posiblemente esté llegando a las 3 kilos, 4 kilos de peso, por lo tanto es mucho más fácil maniobrar, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Julio Valer García, por la información a nuestros amables televidentes y quedan cordialmente invitados a asistir al siguiente evento CIAS. Próxima entrevista, tema espacios públicos en áreas verdes, el viernes 20 de marzo del 2020, en Girón Bielorrusic 1325 Lince, altura cuadra 13, avenida César Vallejo, Parque Castilla. Sede del Consejo Departamental Lima, capítulos. En el teléfono para coordinaciones al 202 50 33 de 2 a 9 de la noche. El capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia con su presidente agradecen su sintonía
Hasta el próximo viernes a la misma hora y en el mismo canal. ¡Feliz fin de semana!